queremos compartir con ustedes en este día precioso una pequeña porción de la vasta palabra de Dios que nos va a guiar en algunos elementos de principio para nuestra vida, de conducirnos en nuestro diario vivir, en lo cotidiano, del día a día que desarrollamos, sea en casa, sea en centro de estudios, sea en el trabajo, donde estemos. Quiero que vayas conmigo a una porción preciosa que se encuentra en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Es el tercer libro del Nuevo Testamento, está después de Marcos. Y vamos al capítulo 10. La historia es larga, se desarrolla en varios escenarios, pero lo que voy a considerar en esta parte es en algo muy especial que nosotros estamos desarrollando, pero que también debemos tener algo muy en cuenta dentro de ese desarrollo de nuestra vida. Lucas capítulo 10 nos narra de algo muy interesante. Jesús está con sus discípulos, los está preparando, y el evangelista nos informa de que él había preparado una buena cantidad de discípulos, una buena cantidad de contingente. Lucas nos anuncia que eran 70 y los envía de dos en dos. Y se van comisionados a diferentes lugares, a diferentes ciudades, aldeas, y los envía con poder y autoridad. Él vino con ese poder y autoridad de su Padre, y con esa autoridad misma envía a sus discípulos. Y la orden es tremenda porque le dice, sanen enfermos. No es que iban a ver si podían sanar, sino la orden estaba dada, sanen enfermos. Tenían que predicar el Evangelio del Reino. Se van ellos y él se queda con los 12, pero estaban también allí algunos fariseos, escribas y otros personajes más. Y empiezan a cuestionar sobre ciertos temas. Jesús le responde extraordinariamente. Después de todas esas circunstancias, él sigue su camino, sigue su trayectoria y llega, dice el texto, a un pueblo, a una aldea. Y quiero que vayas conmigo justamente al versículo 38. Ahí empieza toda la trama que vamos a ver brevemente en esta tarde. Dice versículo 38 lo siguiente. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué hacía ella? Oía su palabra. 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No le será. Miren lo que afirma Jesús. Al final de este relato, lo que nos comunica Lucas es que dice, esa buena parte no le será quitada. Vamos a ver cuál es esa buena parte, que de pronto quizás no lo estamos teniendo. Vamos a ver. La historia nos relata que él llega a esa aldea, Jesús, con sus discípulos,
¿Y qué sucede? Llega a una casa en esa aldea, ¿cierto? La Biblia nos informa los nombres de los que habitaban en esa casa. Una se llamaba María, la otra se llamaba Marta. De hecho, son las hermanas de Lázaro, su hermano, de aquel que Jesús resucitó, ¿se acuerdan? Ya tenía 4 días muerto, estaba sepultado y Jesús lo resucita. Entonces, esta aldea es Betania. Fue allí a ese lugar y entra a esta casa. Dice el texto que entró a esa aldea y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Cada uno de nosotros, cuando hemos recibido a Jesús, también lo hemos recibido para que entre a nuestra casa. Hemos recibido para que entre en nuestra vida, ¿cierto? Nuestra vida personal. Pero también al recibirlo en nuestra vida personal, también lo hemos hecho invitación para que Él entre al seno de nuestro hogar. Dios quiere no solo salvarte a ti solo, sino también otorgarle la vida eterna a todos los integrantes de tu familia. Si de pronto son tu papá o tu mamá o tus hijos, tus hermanos, tus padres, Dios desea que todos, así como tú, reciban la vida eterna. Cuando el carcelero, por ejemplo, que estaba en la ciudad de Filipos, que cuidaba a Pablo y a Silas, que estaban presos en una cárcel de esa ciudad, después de un terremoto que hubo, y él arrepentido, porque pensaban que todos se habían escapado, nadie había escapado, porque las puertas se habían abierto, le pregunta el carcelero a Pablo y le dice: señores, que estaba al lado de Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo, apóstol, seguidor de Jesús, Jesús ya había ascendido al cielo, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que te dice también en este día la palabra del Señor. Él quiere que no solamente seas salvo tú, sino también tu casa. Esta mujer, Marta, conocía a Jesús, pero no solamente quería ella tenerlo en su vida, sino que también los otros integrantes de su familia. Y es por eso que ella recibe a Jesús, le vale decir, le deja entrar. Permite que Jesús entre a su casa. Lo recibe, le da estancia. De hecho, los caminos de aquel tiempo eran polvorientos. Acá se resume, pero una de las características culturales es que cuando un visitante llegaba a la casa, lo primero que se hacía era brindarle una tinaja con agua y una toalla para lavarle los pies que estaban llenos de polvo, ¿sí? Limpiarle los pies, el calzado, secarlo y que esté limpio. ¿Por qué? Porque esa costumbre. Nosotros los occidentales, a donde entramos siempre estamos con calzado. Entramos a la casa con calzado, entramos al centro de trabajo con calzado, etcétera, etcétera. Pero dentro de la cultura oriental, y eso también está con los japoneses, los mismos chinos también, ellos para ingresar a su hogar, a su centro de labores, de una costumbre muy antigua, se quitan, cuando entran al templo, por ejemplo, se quitan las zapatillas, los zapatos, las sandalias que puedan tener y entran descalzos. Eso es parte de su cultura, que no lo voy a explicar todo ello. Los judíos también. Entonces, al ingresar, no pueden ingresar con los pies sucios, tenían que lavarse los pies. Y generalmente los que lavaban los pies eran los esclavos, los servidores, los sirvientes de esa casa. Pero si la casa era un hogar donde de pronto no había mucho dinero y no tenían esclavos, pues generalmente lo hacían las mujeres, las esposas. Entonces llegó Jesús,
le limpia los pies, le lava, le seca, y ya Jesús puede entrar con tranquilidad y caminar y estar en la sala. Él iba a compartir, él iba a hablarles, en otras palabras, acerca del reino de Dios. De hecho, Marta no estaba sola, estaba su hermana María, por lo menos. Pero en los otros evangelios también se connota que habían otro grupo de personas. Él no había ido solo, él estaba con su comitiva, él estaba con sus discípulos. Vale decir entonces que se tomaron estas mujeres el tiempo de ¿qué? De lavarles los pies a todos los discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Imagínense lavarle los pies a cada uno y luego hacerlos pasar. Ya era un trabajo de por sí. Y no es que ella tenía agua en abundancia también, ahí era otro problema, porque el agua no es que abrían el caño y ya, ¿no? Sí, tenían tinajas, pero esa tenían que llenar y tenía que caminar un trecho para traer agua del pozo. O sea, era ya un trabajo bastante arduo. Y de hecho, cuando llega un invitado, lo que se hace es brindarle, dependiendo de la hora del día, generalmente de día, no de noche. No se hacían visitas de noche, ellos siempre visitan de día, y hay una característica en el caso de Nicodemo cuando fue a visitar a Jesús en la casa, pero es allí donde se tenía que brindarle algo especial, un refrigerio. No era para ellos desconocido, así es que en esas circunstancias se encontraban, pero dice lo siguiente, quiero que vayas conmigo al 39, dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Jesús empezó a hablar, empezó a enseñar, y su hermana, María, se sienta al lado de Jesús. La costumbre es que generalmente las mujeres se ocupaban del servicio, y eran los varones los que se sentaban o estaban al lado del maestro para escuchar las enseñanzas. En este caso es una mujer al lado de los demás varones que se sienta, y todavía dice, a los pies de Jesús, a oír, a escuchar la palabra de Jesús. Algo de pronto fuera de lo acostumbrado. Como que María se sale del esquema cultural, se sale de la costumbre, deja lo que ya estaba establecido para hacer algo diferente. De pronto como que nos es una costumbre o se nos ha dado a entender de que solo los domingos es el momento donde se tiene uno un encuentro con Dios, un tiempo donde yo oro a Dios, donde un tiempo yo me comunico con Dios. Es un momento donde yo le adoro, es un tiempo donde yo le alabo, es un momento donde yo escucho su palabra. Y el resto de día, pues entre lunes a sábado, tengo mis actividades personales, tengo mis actividades laborales, y estoy tan ocupado y no tengo para ello. Y entonces aprovecho un día domingo, como hoy, para realizarlo. Ya se ha habituado, porque se entiende que de pronto solo los días domingos es para ello. Dentro del campo de la religiosidad es así, pero nosotros no somos religiosos, nosotros somos hijos de Dios. Y dentro del campo familiar divino, Dios es nuestro Padre, nosotros somos, y entre nosotros somos, siempre hay comunión, ¿verdad? ¿O quiénes de ustedes dentro del desarrollo de su vida familiar cotidiana solamente conversan una vez a la semana y por unos breves minutos, un par de horas, y después toda la semana no se hablan, ni se miran las caras? ¿Lo han hecho alguna vez? No, ¿verdad? Es difícil, no se puede. Lo normal es que con los integrantes de tu familia te comuniques, estés en contacto durante el día y durante todos los días de la
semana, ya sea que algunos trabajen, otros se quedan en casa, otros se van a estudiar, pero hay horas en el día donde uno tiene comunión con los familiares, el hijo con la mamá, con el papá, entre cónyuges, entre hermanos. Nosotros, que somos hijos de Dios, también tenemos nuestra comunión con el Padre. Y esa comunión debe ser una vez a la semana. Lo natural, lo normal es que debe ser permanentemente. En otras palabras, ya lo han dicho ustedes, diario. Había un personaje en la Biblia, ojo, que tenía comunión 3 veces al día. Un profeta. 3 veces al día. Así como de ordinario nosotros nos alimentamos en 3 turnos, 3 veces al día, ¿verdad? Un desayuno, un almuerzo y una cena. Pues este profeta también hacía lo mismo. Si en lo físico me alimento 3 veces, entonces en mi vida interior, en mi hombre interior, yo también tengo que ser alimentado en la comunión con mi Padre, y lo hacía 3 veces. ¿Ustedes creen que eso es bueno? ¿Es bueno o no? ¿Y sería tremendo copiarlo, imitarlo? Algunos, otros no. ¿Qué tal si lo invertimos? Solo una sola vez nos alimentamos y tenemos comunión con el Padre 3 veces al día. Y abajo el amén. Estos hombres estaban escuchando a Jesús. Pero María se sale del esquema y se pone a hacer lo que solo prácticamente los hombres hacían: escuchar a Jesús sentado a los pies de Él. Lo que Dios quiere es que tú y yo salgamos de nuestros esquemas, que solo los domingos es para adorarle, que solo los domingos es para cantarle, que solo los domingos es para oír su palabra, sino que tengo los otros 6 días de la semana para también intimar con Él. Que no solamente los domingos se alaba, se adora, se canta, se le escucha, sino tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, porque esos días también Él está conmigo. Porque esos días también Él es Rey, porque esos días también Él es el Señor, porque esos días también Él me bendice, porque esos días también Él me alaba, porque esos días también Él me habla. Y a veces nosotros nos olvidamos. Hay grupos religiosos que piensan que Jesús está en un templo, en un santuario, y ahí permanece, y que solo recibe visitas por horas. Y no es así. Jesús está con nosotros y en nosotros. A donde nosotros vamos, Él va. A donde nosotros vamos, Él va. Si ustedes llegan a su casa ahora y le dan una revisada en los primeros versículos de este capítulo 10, se van a dar cuenta de que Jesús se había revelado a ellos por medio del Padre, y Él le va a revelar al Padre en el Hijo. Eso lo va a decir Jesús mismo. Pero en esa revelación se mostraba el poder de Dios. Y es por eso que le dijo: vayan de casa en casa. Y a la casa, porque Él les dijo: yo les envío a ustedes con esa autoridad, con ese poder y esa paz. Cuando lleguen ustedes a una casa, ingresen. Si lo dejan ingresar, digan: paz a esta casa. Y dice: y la paz de ustedes reposará en ese hogar. Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa shalom. Tú lo tienes. Va contigo esa paz. Y la casa donde tú ingresas, esa paz también ingresa. Y reposa en ella. Reposa con la autoridad y la misma presencia de Dios. Pero para que eso suceda, uno tiene que estar
bebiendo, estar en comunión permanentemente con Él. María entonces sale de ese esquema. Y eso es lo que Jesús nos enseña hoy, es que salgamos de esos parámetros culturales. Y tenemos tantos días a la semana para poder intimar con Él. Ay, no, que solamente el Ministerio de Arte es lo único que cantan, porque a veces tenemos ese esquema. Solamente los hombres escuchan y las mujeres tenemos que servir, ¿sí? Y no podemos sentarnos a escuchar la palabra. Y de pronto, ay, solamente el Ministerio de Arte son los que alaban. Por eso que en mi casa no alabo. No. Dios te ha dado labios y lengua para alabarle, para exaltarle. Hazlo en tu casa. No esperes todavía venir a este lugar. Jesús está en todo lugar, está en tu hogar. Alábale allí. Apártate un tiempo y alábale. Vas a ver lo extraordinario que es Jesús. Pero Marta, ojo, su hermana, dice, se preocupaba, estoy en el 40, con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y todavía como que le ordena, dile pues que me ayude. Otro dice, no, no le estaba ordenando, le estaba pidiendo, le estaba suplicando. Qué tremendo. Dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. En el término literal estaba con muchas cosas, con demasiadas cosas. Estaba preocupada en el servicio, es bueno, pero estaba haciendo más allá. Ojo, estaba haciendo en cuanto a lo que ella sentía, haciendo cosas que ya no debía de hacer. El servicio es bueno, pero cuando uno desarrolla el servicio en una dimensión no natural, no normal, como la exageración, por ejemplo, como el asunto del afán, ya se sale de la línea. Y eso es lo que connota Jesús. Dice lo siguiente acá. El evangelista Lucas nos informa que esta hermana Marta se preocupaba con muchos quehaceres en servir, prepararle el refrigerio para Jesús, que es bueno, prepararle para los discípulos que también ahí, imagínense con tanto calor, ellos venían sedientos y entonces ¿qué necesitaban? Necesitaban líquido, ¿no es cierto? Necesitaban agua para beber. Dependiendo de la hora también algún refrigerio para que puedan servirse, ¿no? Era lo natural. Y entonces, como había mucha gente, entonces ella estaba afanada por tener todo eso listo. De pronto ella no se imaginó que en ningún momento iba a llegar tanta visita a su casa. ¿Y ahora qué hago? No sé si te habrá ocurrido alguna vez. Tú tienes tus vasos medidos. ¿Cuántos somos en esta casa? Ya somos 6, solamente media docena de vasos. Si te llega la visita, vienen 6 más, ¿qué haces? Ir corriendo a buscar 6 vasos más, o por turnos. Los cubiertos igual. Entonces, como que uno, en ese momento quizás ella entró en desesperación por ver todo eso y no podía resolver. Wow, ya de pronto un pollo sí alcanza para 6, pero para 12, 14, 15 ya no, ¿qué hago? Ir urgente, ir a comprar y todas esas cosas, sola no puedo. Y tenía a su hermana que podía ayudarle, pero cuando se da cuenta, sentada escuchando, aparentemente haciendo cosas que no debía de hacer, aparentemente no cumpliendo lo que debía de hacer, sus tareas de forma natural, cultural, era de hacerlo. Pero ojo, más adelante Jesús dice algo importante. Sí, el servicio es bueno, pero el problema era en Marta que se había excedido. En ese exceso que ella no se había dado cuenta, le dice a Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Yo no me puedo abastecer, tengo tantas cosas que hacer para servirte a ti. Quiero atenderte lo mejor, Jesús, pero que me ayude, pues. ¿Por qué eres así? En otras palabras, quizás estaría diciéndole a Jesús, Jesús, tú estás haciendo acepción de personas. ¿Qué es lo que está pasando? Tú tienes tus preferidos.
Y sabemos por la Escritura que Dios no hace acepción de personas. Quizás nosotros sí, por eso es que nos recomienda su palabra que no hagamos acepción de personas. Pero lo interesante aquí es que ella le dice: no permitas que yo siga sirviendo sola. Sácale de esa situación y haz que entre en mi situación. Sácala de esa realidad para que entre a mi realidad. Ella estaba en lo cotidiano, ella estaba en lo común, ella estaba en lo natural. Cuando ve que su hermana está en lo sobrenatural, le dice: Señor, sácala para que venga acá. A veces vas a encontrar situaciones así en tu hogar, donde de pronto tú estás metida, tú estás metido en lo sobrenatural con Dios, estás intimando, y de pronto dices: ya ven, mucho está yendo a la iglesia, ya está yendo a reuniones, capacitaciones, etcétera, etcétera, y no estás contribuyendo para el hogar. Aparentemente como que tienen razón tus parientes o tus familiares, pero sabes, cuando ella le dice: dile para que me ayude, parafraseando lo que dijo Marta, es que estaba anhelando de que salgas, o que salga su hermana de esa comunidad. Y es muy probable que también sea lo mismo, o te haya pasado algo similar, de que de pronto se va a crear situaciones dentro de tu ambiente familiar, y como que tus familiares empiezan a mostrar ciertas emociones, ciertos sentimientos a través de los dichos, para que tú salgas y dejes de hacer lo que estás haciendo con el Señor, de estar intimando con el Señor para hacer otras labores, para ocuparte en otras labores, y que te desenfoques de lo que verdaderamente estás haciendo. Sí, puedes hacer lo otro, puedes también realizar lo necesario, pero sin descuidar lo importante, lo que es prioritario. Miren lo que le va a responder Jesús. Quiero ir terminando ya. Respondiendo en el 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Dos términos que Jesús usa. Lo primero que le dice: afanada, y luego turbada. Aparentemente Marta estaba bien. Aparentemente Marta estaba en lo natural, cumpliendo lo que debe hacer. De hecho, estaba sirviendo. Pero, ¿con qué lo estaba haciendo? O sea, ¿qué es lo que estaba pasando en su interior? En lo exterior lo estaba mostrando bien, pero lo que estaba generando ese tipo de servicio lo estaba haciendo con dos elementos que de pronto ella no se había dado cuenta. Y que querían, sin saber, quería meterlo en esa misma situación a su hermana María. Jesús no va a permitir que María entre a un estado de turbación y de afán a María. Así va a cuidar Jesús contigo. Jesús no quiere que tú entres en esas situaciones, que mantengas el equilibrio. Y es tremendo, cuando Jesús repite, es porque hay algo importantísimo que va a decir. En algunos momentos, refiriéndose a personajes o ciudades, por ejemplo, y cuando lo repite dos veces, es porque Él está dando mucho énfasis, mucha importancia. Y aquí justo a Marta le va a decir dos veces su nombre. Marta, Marta. O sea, escúchame bien. Hay algo peligroso en ti. Sí, está bien que sirvas, pero la motivación que tú tienes se ha tornado peligrosa. Porque hay en ti, ¿qué encontró en ella? El afán, que no es bueno. ¿Y qué cosa? La turbación. O sea, no le permitía a Marta
ver con claridad la calidad de su servicio, pero tampoco le permitía ver bien cuál era el propósito del servicio. ¿Cuál era el propósito esencial de la visita de Jesús a su hogar? No es que Jesús no necesitase de beber, no es que Jesús y sus discípulos no necesitasen comer algo, pero lo primero que quería Jesús era que ellas le escuchasen a Él. Y de las dos, solo una. Prefiero eso, escuchar a Jesús. Jesús quiere que todos los integrantes de tu hogar empiecen a oír a Jesús, tenerlo a Jesús, a estar a los pies de Jesús. Lucas nos informa qué va a pasar en este dicho de Jesús. El último, el 42, dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. En algunos textos, en unos manuscritos dicen algunas cosas, ¿no? Pero algunas cosas son necesarias. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Termino con esto. ¿Qué había escogido María? La buena parte. Es necesario para toda hija, para todo hijo de Dios que conoce a Jesús, estar teniendo su hogar, ojo, teniendo su hogar, su familia, con el reinado de Jesús, con el señorío de Jesucristo, teniendo a Jesús como el centro, como el Señor de su familia. Eso quería María. Pero Marta se estaba preocupando por lo otro. Dos caras. Lo que va a suceder aquí es que Jesús le dice: tu hermana María ha escogido la buena parte. ¿Por qué? Esto no se le va a quitar. Ha escogido algo que yo se lo brindo. Mi palabra se lo doy. La palabra de Dios es vida. Esa palabra que yo le estoy dando a tu hermana, la palabra que yo estoy dando a todos los integrantes de esta casa, son las que van a permanecer, que van a producir vida. Ella ha escogido la mejor. ¿Cuántos de nosotros estamos prefiriendo, como María, darle el primer lugar a Dios y luego las otras cosas que tienen su lugar pasan a un segundo plano? La prioridad, la primacía, el primer lugar es Dios. Y luego viene la familia. Marta había escogido como primer lugar lo otro. Y es por eso que se llena de turbación, no sabe qué hacer. Le falta cosas, le falta elementos. Quizás nosotros estamos haciendo lo inverso. Estamos desarrollando de manera inversa las prioridades de nuestro hogar, en nuestra casa. Pero Jesús quiere llegar para poner orden de prioridades en tu hogar. Quiere llegar para modificar las prioridades en los integrantes de tu familia. Solo es que tú permitas de que eso se realice. Aquí hay un buen ejemplo para seguir de María. ¿Sí? Saber escoger la prioridad. Y cuando uno aprende a hacer eso, todo lo demás viene por añadidura. Cuando tú empiezas a tener una buena relación permanente con Jesús, las relaciones entre los cónyuges mejoran. Las relaciones entre padres e hijos mejoran. La relación entre hermanos se supera. Toda la familia empieza a integrarse.
Pero cuando invertimos los roles de prioridad y primero establecemos a la familia y luego a Dios, allí empiezan los afanes, ahí empieza la turbación, empiezan los problemas dentro de la familia, porque hemos dejado a Jesús afuera de la casa y solo nosotros estamos dentro. Permite que Jesús entre a tu hogar. Permite que Jesús entre para que Él establezca su shalom dentro de tu familia. Puesto de pie.